y vamos a ver qué problemas tiene. Muy bien. Doctor, no se olvide grabar la clase, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy buenas noches. Entonces empezamos la clase, ya aparte de la citogenética clínica que estaba pendiente, ¿ya? Este tema que corresponde a los trastornos de los autosomas, que como les decía, involucra los cromosomas del 1 al 22, ¿ok? Del 1 al 22. Son 42 alumnos, ¿sí? Creo que sí, doctor. Muy bien. Miren, y me gustaría que ustedes visualicen primero este cuadro. Esta es una pintura muy antigua, donde ustedes, ¿qué les llama la atención de este cuadro? Si ustedes observan, es una mamá con dos hijos, eh, y fundamentalmente, miren, acá este niño tiene las ciertas características faciales que representan al síndrome de Down. Entonces, eso quiere decir que esto es una enfermedad bastante antigua, es una enfermedad genética de muchos años atrás y que ya en ciertos cuadros históricos incluso era dibujado, ¿no? Y vamos a hablar entonces del síndrome de Down. Miren, el dato arqueológico más antiguo del que se tiene conocimiento sobre este síndrome es cuando se halló un cráneo sajón del siglo VII, miren, después de Cristo, un siglo VII, ahora estamos en siglo XXI, imagínense, y en cuyo cráneo se describían las principales anomalías estructurales que correspondían a un varón con el síndrome de Down. Pero no es hasta el primer informe documentado de un niño con síndrome de Down que describe Etienne Esquirro en el año 1838 y a quien lo denomina como cretinismo o también idiocia furfurácea, ¿no? En el año 1866, casi 22 años después, un médico inglés llamado John Langdon Down, por eso es que ahora la enfermedad lleva el nombre del síndrome de Down, era director de un asilo para retrasados mentales en Eastwood, en Surrey. Él, como era director del asilo, donde estaban internados solamente niños y personas con retraso mental, empezó a diferenciar ciertas características clínicas de pacientes a los que se les denominaba cretinos, pero que tenían ciertas características clínicas físicas, por lo cual los empezó a diferenciar. Gracias a eso, entonces, describió el famoso síndrome de Down. Pero ya después, el año 1958, después de casi 100 años, Jerome Lejeune descubre que el síndrome correspondía a una alteración en el cromosoma, en el par de cromosomas número 21. ¿Ya? Entonces, más o menos la historia del síndrome de Down. Esta enfermedad tiene una facies característica, como la vemos nosotros aquí en la diapositiva. Es la cromosomopatía más común, ¿ya? En el 65 a 80% de las gestaciones ocurre la trisomía 21 y que lamentablemente son abortos espontáneos, ¿ya? La frecuencia en recién nacidos es 1 en cada 800 nacidos y es la aneuploidía más común compatible con la vida.
Recuerden que aneuploidía es el número de cromosomas no es múltiplo de n, ¿no? La incidencia 1 en 800, el riesgo varía con la edad de la madre. La incidencia en madres de 25 años a más es de 1 por 2000 y en madres de 35 es de 1 por cada 200 nacimientos y en mujeres de 40, 1 por cada 40 nacimientos. Hay riesgo de recurrencia en el embarazo subsiguiente solamente 1%, más el riesgo adicional propio de la madre según su edad. Si el primer niño presenta síndrome de Down con traslocación, las posibilidades pueden incrementarse en un 2 a 10%. Si es traslocación, ¿ah? El fenotipo, como hemos visto, generalmente son niños con hipotonía y con rasgos faciales específicos, es decir, son niños flácidos. La forma de la cabeza es con un occipital plano, va a predominar lo que se llama la braquicefalia, que es miren, la braquicefalia, el diámetro anteroposterior va a aumentar, va a haber la depresión de la nariz hacia el fondo, va a aparecer el epicanto en el ángulo interno de los párpados del ojo, ¿ok? Va a haber macroglosia, ¿ok? El cuello es corto y ancho, hay exceso de un pliegue epidérmico nucal, la raíz nasal deprimida, las orejas son de implantación baja, son bajas, ¿ok? Estos pliegues epicánticos en el canto interno de los ojos, en algunos casos puede haber hendiduras palpebrales oblicuas y característicamente aparecen las manchas de Brushfield en el margen del iris. Hay macroglosia que hace que la boca siempre esté abierta, ¿no? Sus manos son cortas y anchas con un solo pliegue palmar, que es el pliegue simiano, con el meñique incurvado, que se conoce como el signo de clinodactilia. En el abdomen hay una separación anormal de los rectos, que se conoce como diastasis de rectos por la laxitud de la musculatura abdominal, y obviamente hay un retraso mental en grados muy variables, con un cociente intelectual entre 30 y 60. Entre un 40 y 50% de los recién nacidos presentan una cardiopatía congénita, 10% presentan malformaciones del tracto digestivo, atresia duodenal y fístula tráqueo-esofágica. Miren, son niños hipotónicos, con hiperlaxitud ligamentosa, su desarrollo psicomotor es muy lento, hay retardo mental acentuado, aparece la braquicefalia, el puente nasal deprimido, occipital aplanado, la implantación baja del cabello, el cuello es corto y hay hipoplasia medio facial. Los ojos son almendrados, aparecen las manchas de Brushfield, en algunos casos puede aparecer fisuras en el párpado, hay el epicanto interno y aparece estrabismo. ¿Qué cosa es el estrabismo? Es la desviación del eje visual del ojo. Hay estrabismo convergente cuando es hacia la parte interna y divergente cuando es hacia afuera. Miren, los pabellones auriculares son de implantación baja, ¿sí? Son de implantación baja. Ok, el hélix está muy plegable, malformados y pequeños, y hay ausencia de los lóbulos de las orejas. En la cara hay micrognatia, significa un maxilar inferior pequeño, el paladar es ojival y hay macroglosia. En las manos, pequeñas cuadradas, hay braquidactilia, dedos cortos, clinodactilia cuando el quinto dedo, por hipoplasia de la falange medial, cabalga sobre el cuarto, ¿no? Y hay un surco palmar único, que se conoce con el nombre de pliegue simiano. Los genitales son poco desarrollados, el pene es pequeño,
el volumen testicular es menor que de los niños de su edad, aparece criptorquidia, ¿no? Recuerden que criptorquidia significa testículos no descendidos. La piel es redundante en la región cervical. Aparece el livedo reticularis, que es como arañas vasculares, a predomina en las extremidades inferiores y la que se vuelve hiperqueratóxica con el tiempo. Como hemos mencionado, aparece cardiopatía congénita en el 45% de los casos, donde predomina la persistencia de un conducto o un canal auriculoventricular y la persistencia del conducto interventricular 35%. A nivel gastrointestinal puede aparecer hernia umbilical, atresia duodenal y la enfermedad de Hirschsprung, que es el megacolon congénito. En los pies, el primer espacio interdigital está aumentado, están separados el primer y segundo dedo. Ahí el arco tibial es en el área jalucal y el pliegue plantar entre el primer y segundo ortejos aparece muy plegable. En este síndrome, el 20-25% de los embriones con trisomía 21 sobreviven hasta el nacimiento, con menos posibilidades, obviamente, los que tienen cardiopatía congénita. Sufren de senilidad prematura o progeria, por lo que su esperanza de vida es muy pobre, ¿no? Además de esto, sufren con mayor prevalencia de enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico se hace mediante el cariotipo, donde vamos a encontrar un complemento cromosómico adicional del par número 21. ¿Qué tipos de síndrome de Down tenemos? La trisomía 21 regular y tenemos la trisomía por translocación robertsoniana. En la trisomía 21 regular, el 95% de los casos ocurre por no disyunción meiótica del par de cromosomas del óvulo. 90% en la meiosis 1 y tan solo un 10% en la meiosis 2. Influye la edad materna. Entonces, esto quiere decir que en ese síndrome el problema surge en la no disyunción meiótica del par del óvulo, del par 21 del óvulo. Ahí no se separan, ¿no? En cambio, la trisomía por translocación robertsoniana ocurre en 4% de los casos, 46, el caso, el niño tiene 46 cromosomas, no como 47 como en el anterior, en el regular. Y aquí se ocurre una translocación entre el cromosoma 21 en el brazo largo y el otro cromosoma acrocéntrico que puede ser el 14 o el 22, ¿ya? En este caso no influye la edad materna y tiene alta recurrencia. En cambio, el mosaico es otro tipo de origen del síndrome de Down. El cariotipo es normal y hay trisomía 21. Esto representa el 1% de los pacientes que lo presentan. En la etiología, como hemos mencionado, acá hay una no disyunción durante la formación de los gametos. En la meiosis 1, 90% del óvulo, ¿no? Aquí nace lo que se llama la teoría del óvulo envejecido. Como ustedes están viendo aquí, ya se va a crear un óvulo que tiene, en vez de dividirse, uno de los extremos va a presentar una trisomía, en cambio el otro va a presentar una nulisomía. El diagnóstico se puede hacer de forma prenatal, mediante estudios citogenéticos de vellosidades coriónicos o de líquido amniótico. Se puede hacer mediante la técnica FISH, luego de la amniocéntesis temprana, en las semanas 12 a 14 de gestación, o se puede utilizar la hibridación genómica comparativa sobre matrices.
Como ustedes están viendo acá, se puede hacer una aspiración de líquido amniótico, ¿ya? Y el riesgo de esta enfermedad siempre aumenta a partir de los 30 años. Riesgo de recurrencia menos del 1% cuando es por trisomía regular. En madres menores de 30 años el riesgo es cercano a 1,4. Del 10 a 15% cuando la madre es portadora de una translocación. O sea, cuando no es la forma habitual y es por translocación, fíjense ustedes, esto genera un porcentaje mayor de 10 a 15%, ¿no? Del 2 al 5% cuando el padre es portador de una translocación, también puede originar este tipo de problema. En cambio, la translocación robertsoniana, entre dos cromosomas 21, el riesgo de recurrencia es del 100%, porque es una mutación, independientemente del sexo que lo transmite. El riesgo de recurrencia de la enfermedad es de acuerdo a la edad. A los 20 años, uno por cada 1.150 nacidos. En cambio, entre más de 45, uno por cada 35, ¿no? Muy bien. Esto con respecto al síndrome de Down. Veamos ahora el síndrome de Edwards o llamada trisomía 18. El síndrome de Edwards fue descrita por John Edwards en la Universidad de Wisconsin. Y también, así como el síndrome de Down, su etiología es por trisomía, traslocación o mosaicismo. La tasa de mortalidad en los recién nacidos es por encima del 90% de los casos. Muchos de los casos no llegan al año de vida, es decir, tienen escasos supervivientes. ¿Ok? El 90% de los errores en la separación de los cromosomas ocurre también en la ovogénesis, pero en este caso es en la meiosis 2. La incidencia, en este caso del síndrome de Edwards, es de 1 por cada 7.500 nacidos vivos. Pero en el 95% de embriones son abortados, la supervivencia postnatal es escasa, la mortalidad es 95% en el primer año de vida. La tasa de mortalidad de los supervivientes es del 2% hasta los 5 años, o sea, no superan los 5 años de los que sobreviven. Las niñas presentan mayor tasa de supervivencia. La causa principal de fallecimiento son cardiopatías congénitas, apneas y neumonía. Como ustedes ven acá, lo que ocurre en el síndrome de Edwards es un dismorfismo craneofacial y de los músculos esqueléticos. Hay anomalías del sistema nervioso central, craneofaciales, cuello, cardiovasculares, gastrointestinales, genitourinarias y de extremidades. ¿Cómo es un Edwards? ¿Han visto ustedes que en el síndrome de Down el aumento del diámetro biparietal es amplio, ¿no? En cambio, en el Edwards va a haber un aumento del diámetro anteroposterior que va a, que va a producir el crecimiento del cráneo hacia atrás, causando lo que se llama dolicocefalia. Pero en realidad es un cráneo pequeño, ¿no? Con un occipucio o un occipital prominente. Hay retraso mental. A diferencia del Down, este es hipertónico, no es flácido, ¿ya? Aparece lo que se llama el hipertelorismo. ¿Qué es el hipertelorismo? Es el aumento de la distancia interpupilar. La distancia que existe entre ambas pupilas se hace mucho más larga, ¿no? Cosa que los ojos impresionan que estuviesen más separados. Pabellones auriculares de implantación baja y displásicos. Hay micrognatia o maxilar inferior pequeño. La posición del primer y cuarto dedo están sobre el segundo y el quinto dedo. A nivel cardiovascular hay
el conducto interventricular, hay contracturas auriculares y la característica fundamental es de que en el cordón umbilical, que ustedes saben normalmente, existen dos arterias y una vena. Ahí se rompe la regla porque normalmente es una arteria y una vena. En este caso, este cordón umbilical de este paciente con Edwards solo tiene una arteria umbilical. Los riñones no se separan en el metanefros y mantienen un puente de unión que hace que la conformación finalmente sea como de un riñón en herradura. También hay la presencia de un divertículo congénito como el divertículo de Meckel. Hay hipoplasia de labios mayores a nivel de la vagina y los pies se ponen en mecedora o pies equinos. El esternón es corto, los núcleos de osificación son reducidos, la pelvis es pequeña, aparece luxación de cadera y ahí está superposición, miren, del quinto y del segundo dedo sobre el tercero y el cuarto dedo, ¿no? Miren cómo se, digamos, se cabalga, se superponen los dedos encima de los otros. La mortalidad es del 95% del primer año de vida. La tasa de mortalidad de los supervivientes a los 2 años, a los 5 años es de 2%. Las niñas son de mayor tasa de supervivencia y, como hemos mencionado, mueren por cardiopatía congénita, aptias y neumonía. En la trisomía 18 hay varios cariotipos infrecuentes, además de la trisomía completa. Puede haber traslocación de todo o parte del cromosoma 18, que puede ser de nuevo heredado. También puede ser presente como forma de mosaico. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos la trisomía número 13, o llamado síndrome de Patau. El síndrome de Patau se trata de una trisomía menos frecuente, descubierta el año 1960 por Patau, y resulta de la presencia de un cromosoma 13 suplementario, como el que estamos viendo aquí. El cariotipo da un conteo de 47 cromosomas y sirve de diagnóstico prenatal por el amniocentesis o coriocentesis. La incidencia es 1 por cada 15.000 nacidos a 1 por cada 25.000 nacidos vivos. Es una enfermedad clínicamente grave, como ustedes están viendo, y fallecen durante el primer año de vida. Se asocia también con edad materna avanzada y su riesgo de recurrencia es bajo. Miren, el impacto del fenotipo es impresionante, ¿no? Pero estos casos a veces les denominaban los niños cíclopes, ¿no? Y eso antiguamente era pues del ajusticiamiento social y local, ¿no? Los conceptos domésticos que había sobre esta enfermedad. Incluso lo cruzaban con aspectos esotéricos, ¿no? Decían, por ejemplo, nace el niño cíclope en el norte del país, se prevé que va a haber ¿cómo se llama? El fenómeno del niño, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no? En realidad estas son anomalías y trastornos cromosómicos, en el cual lamentablemente su fenotipo hace ver que fuese un niño cíclope, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque va a haber anomalías en el sistema nervioso central, hay retraso mental grave, hay lo que se llama la holoprosencefalia. ¿Qué cosa es? La dilatación de la bifurcación ventricular y alargamiento del surco posterior. A nivel facial hay anomalías como el hipotelorismo. Si el Edwards era hipertelorismo, que la distancia interpupilar aumentaba, hacía ver que los ojos estaban separados. En el hipotelorismo significa que la distancia interpupilar se acorta. En algunos casos, como que los ojos se acercan demasiado y puede haber solamente un ojo. Y que este ojo además tiene coloboma. Pueden presentar labio leporino y paladar hendido. Hay trastornos en la lengua y en algunos casos puede aparecer dos o más narices.
las orejas son malformadas. Miren el aspecto fenotípico, ¿no? Bastante impresionante. Hay hidronefrosis y aumento del tamaño de los riñones. Aparece enfermedad poliquística renal. Aparecen anomalías cardíacas como la comunicación interventricular, la displasia valvular y la tetralogía de Fallot. En los miembros aparece polidactilia o aumento del número de dedos, el pie valgo. En abdomen aparece el ónfalocele y la extrofia vesicular. Son niños hipotónicos, igual que el Down. Aparece criptorquídea o falta de descenso de testículos. Si es mujer, el útero es bicorne y los ovarios son hipoplásicos. Acá los tenemos, ¿no? Quistes renales, uréter doble puede tener hidronefrosis, comunicación interauricular, interventricular, polidactilia, uñas hiperconvexas, fisuras orales, arritmia o hipotelorismo, microcefalia, coloboma. El cariotipo de estos niños es que hay una trisomía del cromosoma número 13. ¿Ok? Muy bien. Esos tres síndromes son los síndromes que involucran a todo un cromosoma. Pero vamos a ver ahora que hay enfermedades que se producen por delesión de segmentos de cromosomas. Y vamos a empezar con este famoso síndrome llamado el síndrome del maullido de gato o llamado síndrome de Cri-du-Chat. Como ustedes ven, lo primero que nos impresiona de este síndrome, en realidad son niños que tienen una risa sardónica, se ríen de cualquier cosa. Ese es su comportamiento habitual. Llamado también el síndrome de Leigh-Jung, es una alteración cromosómica causada por la pérdida o de lesión de un segmento terminal o intersticial del brazo corto del cromosoma 5. Brazo corto del cromosoma 5. Esta pérdida de este brazo corto del cromosoma 5 genera una alteración en la configuración en la laringe y se caracteriza por la presencia de un llanto que se asemeja al maullido del gato, por eso se llama síndrome maullido de gato, y que se va modificando con el tiempo. Fue descrito por Leigh-Jung en el año 1963. Su prevalencia es 1 por cada 20.000 o por cada 50.000 nacimientos y predomina en las niñas. Acá lo ven, miren, se pierde el brazo corto del cromosoma 5, se lesiona. El niño afectado generalmente presenta retraso de crecimiento, intrauterino, bajo peso al nacimiento y el llanto característico del maullido de gato. Esto se produce porque hay un mal desarrollo, hay una laringomalacia con hipoplasia, falta de desarrollo de la epiglotis y relajación de los pliegues ariepiglóticos. Esto genera la característica de ese maullido del gato. Tiene bajo peso al nacimiento, aproximadamente 2 kilos, su crecimiento es lento. Normalmente, miren, el sonido que se origina por el llanto de un bebé característico es normal entre 200 y 550 Hz de sonoridad. En cambio, en el maullido de gato, fíjense ustedes, el timbre puede llegar a ser contabilizado entre 600 y 900 Hz, es un timbre alto, ¿no? Además de esto, tiene un perímetro craneal reducido, hay deficiencia mental, son niños hipotónicos y hay marcado sentido del humor. Están con esa risa sardónica, ¿no? Son cariñosos, muy afectivos, pero pueden tener miedo o fobias a determinados objetos o alteraciones a nivel psicofísico. La esperanza de vida no se puede hablar con certeza, pero se describen casos de adultos con pocos casos de fallecimiento. Los problemas más graves se deben a efectos cardíacos y a complicaciones respiratorias. ¿Ok? Ese es el síndrome del maullido de gato. También otros síndromes de microdelesiones, pequeñas pérdidas de segmentos de cromosomas y también duplicaciones. Uno de ellos es el síndrome de Wolf-Hirschhorn. Este síndrome Wolf-Hirschhorn
es causado por una microdeleción, una pequeña pérdida del brazo corto del cromosoma 4. Lo que pasa es que las principales características de los rasgos faciales peculiares son características de este síndrome Wolf-Hirschhorn, asociado a crisis convulsivas y retardo psicomotor y de su desarrollo. La frecuencia de su presentación es de 1 por cada 50.000 nacidos vivos, presentando el doble de frecuencia en el caso de mujeres. Tiene este aspecto fenotípico. La cara, los rasgos faciales tienen que ver con, eh, ustedes han visto esa película 300, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Vieron? ¿Me entiendes? Sí, Sí, doctor. Listo. Estos guerreros eran, ¿de dónde eran los guerreros? De Esparta. De Esparta, ¿no es cierto? Miren, ellos usaban esta careta, ¿no? De metal, que se conoce como yelmo. Es el yelmo griego. Fíjense ustedes, esta misma forma de yelmo griego, aparentemente, clínicamente, se parece al rasgo facial del síndrome de Wolf-Hirschhorn, ¿ok? Este síndrome se conoce como tal por una deleción mínima, pequeña, micro lesión del brazo corto del cromosoma 4. El maullido de gato es cromosoma 5. Miren, de este segmento, y eso origina la enfermedad. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Primero, la dismorfia facial, característica en yelmo griego. Dos, retardo del crecimiento, retraso mental, hipotonía y además convulsiones. Estos tres factores son necesarios para hacer el diagnóstico del síndrome de Wolf-Hirschhorn. Este se produce por una mutación de novo, es la causa más frecuente, el 85% son por lesión proveniente del padre. 12% pueden tener alteraciones como un cromosoma 4 en anillo, acá puede aparecer un cromosoma en anillo, puede ser por mosaicismo o por translocación esporádica no balanceada. El pronóstico de estos niños es desfavorable a corto plazo, la supervivencia a 2 años es pobre y mueren por complicaciones respiratorias y cardíacas. Solo un tercio podría vivir un tiempo mayor. Aquí están viendo, miren, una pérdida del brazo corto del cromosoma 4, característico del cariotipo del síndrome de Wolf-Hirschhorn. Y finalmente el síndrome de George, ¿ya? El síndrome de George. Esto sí, en algún momento del internado, probablemente lo van a ver en el hospital. ¿Qué les impresiona de esta fotografía de este niño? Si ustedes ven la cara, parece un viejito, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? sí, sí. Sí, doctor. Claro, son los que les dicen los chiquiviejos, les dicen, ¿no? Tiene cara de viejito, mire. Este síndrome de York tiene una amplia variabilidad clínica, pero las características diagnósticas son específicas. Tienen que tener, según esta mnemotecnia, estas características que se conocen como el catch. CA son anormalidades cardíacas. T, defectos del timo o hipoplasia del timo. C, alteraciones del calcio, hipocalcemia. Y H, paladar hendido. ¿Ya? Entonces el CACH, defectos cardíacos, fases anormal, defectos del sistema inmune, hipoplasia del timo, paladar hendido e hipocalcemia, asociado a retardo mental. Detectables citogenéticamente porque comparten una región con el síndrome velocardio facial. Tienen esta característica y ocurre, como les decía, por este tipo de lesión. ¿Listo? ¿Preguntas? Doctor, una consulta, más que nada por curiosidad. ¿Y el querubismo también cuenta como una mutación, un síndrome
autosómico? ¿Cuál? El querubismo. No te- no te- El querubismo. a ver, ¿puedes escribirlo en el chat? A ver, un momento, a ver. Ya. Mira, justamente el querubismo sí comparte algunos defectos. Si te das cuenta, mira, el cromosoma 4 y el cromosoma 5 son muy importantes para determinar la parte facial, ¿sí? Tan igual como el cromosoma 13, igual que el patau, ¿no? Tienen que ver mucho con la configuración facial. Pero el caso del querubismo es una, digamos, es una condición benigna, digamos. En cambio, en estos casos son alteraciones, digamos, de comportamiento casi maligno, porque van a traer como consecuencia alteraciones orgánicas severas, ¿no? En cambio, el querubismo solamente son ampliaciones de la mandíbula y de la parte facial, ¿no? Y que eso no va a causar mayor cosa, que es bueno, eso es solamente una alteración en el aspecto fenotípico de la persona, que es el querubismo, ¿no? Listo. Entonces por eso, por ser benigno no es considerado un síndrome, entonces. No lo consideran porque si no tiene otra alteración, no hay alteración del tono muscular, no hay alteración de la distancia interpupilar, la formación de los pabellos auriculares, no hay malformaciones cardíacas, no hay malformación, no hay alteración de la forma, digamos, de la bóveda craneana, ¿no? Ok, gracias. Bastián, dice Alonso. Doctor, buenas noches. Tenía Sí. una consulta que, bueno, no es sobre el curso de genética, sino de fisiología. Y es que si se podría llegar a producir el tétanos muscular en el músculo cardíaco. Ya, pero ahorita estamos en clase de genética. Ah, pensé Me- que había terminado. no, falta todavía una clase todavía. Ah, Mira, disculpe. me escribes por interno, ¿ya? Ok, Ujú. 15, 20 minutos más, terminamos esto y ya nos preparamos para la próxima semana para el seminario, ¿verdad? Listo. Vamos a ver ahora los trastornos de los cromosomas sexuales. Miren, en la determinación del fenotipo masculino o femenino es muy importante la presencia del cromosoma X y el cromosoma Y. En el caso del cromosoma X, recuerden, hay un doble complemento y generalmente por eso no hay muchas alteraciones en el caso de las mujeres. El problema surge con los varones. En el caso de los varones sí tenemos el cromosoma Y, que es bastante lábil, es un cromosoma bastante sensible y bastante débil, pero genéticamente es un cromosoma que tiene demasiada importancia porque va a contener genes muy importantes en la determinación de los aspectos somáticos y los aspectos de las características sexuales secundarias en el hombre. Tanto es así que si, como vamos a ver ahora, esos genes no están presentes o sufren una mutación, generalmente por más de que sea XY la persona, podría generar un fenotipo de tipo femenino, ¿ya? Aquí les presento a mano izquierda, ustedes tienen el cromosoma Y, tiene un brazo corto, petit, y un brazo largo, cuarto, ¿no? Dentro del cromosoma Y, vamos a encontrar nosotros una región llamada
el par 1 y el par 2, que son la región pseudoautosómica y además el intervalo 1 al 7, ¿ya? 1 al 7. En este intervalo número 1, que está en el brazo petit, en el brazo corto del cromosoma Y, existe, miren, aquí una región de un gen llamado SRY. Es una región que contiene 35 kilobases. Un gen bastante pequeño, pero que se conoce como la región determinante del sexo en el cromosoma Y. SRY, por lo tanto, es el gen que va a determinar el fenotipo de la persona. Si está presente, nos va a dar el fenotipo masculino. Si el SRY no está presente, ha sufrido una mutación, una deleción, entonces genera un fenotipo femenino a pesar de que el cariotipo sea XY. ¿Ok? Entonces este gen SRY o la región determinante de sexo del cromosoma Y es muy importante para el fenotipo masculino. ¿Por qué es importante? Miren, porque de esto va a depender, por ejemplo, de que por la presencia de este gen SRY se produzca los testículos, las vesículas seminales y todos los órganos, la próstata y los órganos sexuales secundarios, ¿ya? Entonces va a promover finalmente los conductos de Wolf. En cambio, su ausencia hace de que se desarrollen los conductos el conducto de Müller, dando lugar a la vagina, útero, trompas de falopio y los ovarios. Recuerden que en el testículo va a aumentar la síntesis de testosterona y esta testosterona va a inhibir a los conductos mullerianos, así como la hormona antimulleriana inhibe su desarrollo, ¿no? Tan importante esto tiene que ver con la diferenciación, por ejemplo, del cierre de los labios en la parte externa que genera la bolsa escrotal y el desarrollo del pene en el caso del varón. Pero para esto se requiere fundamentalmente, mire, para la formación de los testículos, el gen SRY y el gen SOX9, ¿no? Importantes para el desarrollo gonadal, fundamentalmente. ¿Qué alteraciones de los cromosomas sexuales tenemos? Si la persona tiene 46XY, entonces es un cariotipo de un varón normal. Un 46XX es la presencia de una mujer normal. En el caso del varón, si es que se adiciona un cromosoma extra X, entonces nos origina 47XXY. Este es el cariotipo para identificar al síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter entonces es un trastorno del autosoma con un X adicional en un cariotipo varón que origina este problema. Y en el caso del, de la mujer, lo que vamos a tener es que en el cariotipo se pierde uno de los cromosomas X, dando como consecuencia una monosomía del X. La monosomía del X es llamado el síndrome de Turner. Entonces, el síndrome de Turner resulta de la ausencia total o parcial de un segundo cromosoma sexual X. La incidencia es 1 por cada 2.000 a 3.000 recién nacidos. La frecuencia de concepción es 45X, es mucho mayor y es muy común en abortos espontáneos del primer trimestre, ¿ya? Generalmente 99% son abortados. El cariotipo es 45X, 46XY, 1.5 por cada 10.000 nacidos, con un cuadro muy variable. ¿Cuál es la característica del síndrome de Turner? Es un fenotipo femenino, en realidad era un XX, ahora es un X0, pero empiezan a aparecer signos de virilización. Aquí tenemos el cariotipo 45X, y entonces el X solamente tiene un complemento cromosómico. ¿Qué características tiene el síndrome de Turner? Primero, tienen talla baja, déficit cognitivo,
hay disgenesia gonadal, no hay buen desarrollo de las gónadas, son portadores de infertilidad, hay displasia de los pabellones auriculares, hay micrognatia o maxilar pequeño, cuello alado y además implantación baja del cabello. Hay problemas cardiovasculares en la aorta, aparece el cúbito valgo o un arqueamiento del hueso cubital y alteraciones renales. Miren, baja estatura, son pequeñas, aparece este, este cuello alado, como estamos viendo en la figura, que se conoce como el pterygium coli. Si ustedes ven, hay hundimiento del pecho, que se conoce con el nombre de pectum excavatum o pecho excavado. Sufren de infertilidad, no hay ovulación, hay amenorrea primaria, no hay ovulación. Miren la implantación muy baja del cabello. Aparece, miren, el arqueamiento de este brazo del cúbito. Y los riñones pueden no separarse, causando el fenotipo de riñones en herradura. Pueden ser hasta personas mayores, cuello alado, miren cómo el cuello es como una ala, la implantación del cabello es bien baja, ¿no? Y talla pequeña. Los cariotipos es la monosomía del X en el 60% de los casos, mosaicos 24%, ¿ya? Puede haber 45X, los mosaicos 45X, 46XX, pues con doble complemento cromosómico. Y en las estructurales puede ser la aparición de isocromosoma XQ, puede ser por pérdida del brazo pequeño, puede haber el cromosoma en anillo X, ¿ya? O el isocromosoma Y del 46X. Son cariotipos relacionados con el síndrome de Turner. Acá tenemos un isocromosoma de una paciente con síndrome de Turner. Se ha duplicado exponencialmente uno de los brazos, o el cromosoma en anillo característico del síndrome de Turner. En cambio, el síndrome de Klinefelter se presenta en los varones, donde se caracteriza por el aumento adicional de un cromosoma X. Fue descrito en 1942 por Klinefelter. Es la anomalía cromosómica sexual más común en humanos. En los varones, lo primero que se observa es ginecomastia, testículos pequeños, azoospermia, que significa ausencia de producción de espermatozoides. El vello púbico y facial es escaso, no hay pues caracteres secundarios, sexuales secundarios, ¿no? Los niveles de testosterona están bien disminuidos y la longitud del pene disminuida. Tienen una distribución ginecoide de la grasa corporal. Su cariotipo es 47XXY, mire, 47XXY. Esa es su característica de ese cariotipo, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Como hay un X adicional, fíjense ustedes, lo que normalmente ocurre es que durante la formación del huevo cigoto, tiene que haber el crossing over entre el X y el Y. Durante este proceso, sí, efectivamente va a haber el crossing over de la región pseudoautosómica, pero esta va a permanecer siempre en el cromosoma Y. En este síndrome puede aparecer que la normalidad surge cuando el gen SRY en el crossing over va a pasar del cromosoma Y al cromosoma X, siendo inhibido totalmente su actividad. Entonces, a pesar de que es XXY, el fenotipo al no tener el gen SRY, el fenotipo va a ser de tipo femenino. En estos casos, como les mencionaba, la característica clínica es que son, primero, son varones que tienen una estatura bastante elevada, los testículos son pequeños y el vello facial y púbico es pobre, sufren de esterilidad porque tienen azoospermia o falta de producción de espermatozoides, tienen ginecomastia o aumento de las mamas,
Su proporción corporal es anormal, tienen una distribución ginecoide de la grasa, conteo de semen bajo, testosterona baja y estradiol sérico elevado. Generalmente el pene tiene poco desarrollo, no hay vello púbico, la bolsa escrotal es bastante rudimentaria, ¿no? ¿Ya? Tendencia a que no tenga mucho pelo, ni siquiera torácico ni facial. Los hombros se estrechan, hay desarrollo de mamas, el fenotipo, miren, es ginecoide, como la estructura corporal de una mujer. Muy bien. Y para terminar, vamos a hablar de la polisomía del X. La polisomía del X también es el 47 triple X, o llamado también el síndrome de superhembra, el síndrome del triple X, trisomía del X o el síndrome XXX. ¿Sí? Antiguamente se pensaba que si de por sí la belleza femenina tenía que ver con los doble X, imagínense si que ocurriera eso con un triple X, ¿cuál sería la condición? Entonces por eso le llamaron el síndrome de la superhembra. Aquí se encuentra en su cariotipo un triple, una trisomía del cromosoma X. Miren, por ejemplo, una muestra que se ha realizado utilizando una sonda por la técnica FISH, que identifica toda la estructura total, la estructura completa del cromosoma X. Y como ustedes ven en esta muestra, han usado estos anticuerpos con fluoresceína que marca 1, 2 y 3 cromosomas X, ¿no? Esta es una polisomía del X, un síndrome de la superhembra. ¿Qué se encuentra? Primero son son mujeres de estatura muy elevada. Aquí aparece lo que les decía, el espacio interpupilar está aumentado, como que los ojos estuviesen más separados de lo normal. Hay retardo mental, infertilidad y alteraciones anatómicas craneofaciales. La polisomía del Y también es otra alteración genética, donde vamos a encontrar en un fenotipo XY de un varón un Y adicional. Con esto se creía de que efectivamente la persona podría ser el síndrome de superhombre, ¿no? Pero no, en realidad estos son personas con insuficiencia genética, son personas que tienen dificultades en el aprendizaje y el habla, también son de estatura elevada, son, tienen el tamaño dentario muy aumentado, los dientes son prominentes y de las huellas digitales hay disminución de las crestas dérmicas, ¿no? Que eso es característico en el caso de la polisomía del Y. Ok, ¿alguna pregunta aquí, jóvenes, señoritas? Ninguna, No, profesor. doctor. Muy bien. Entonces, miren, hemos completado los temas que nos faltaba de la unidad y considero que con eso ya estaríamos aptos para recibir el seminario la próxima semana y la siguiente semana va a ser el examen. ¿Listo? Ok, doctor. Muy bien, muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo y nos vemos el próximo martes en el seminario. Doctor, una consulta. ¿Dónde Sí, está subiendo los videos de la clase grabadas? no están en los videos, ¿no? Me informaron que no. Ya, voy a revisarlos, ¿ya? Gracias por avisar. Ok. Listo. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor.